Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quisiera contaros una historia real sobre las almas del purgatorio. En este caso fue un sacerdote el cual tuvo el privilegio divino de ver y conversar con un alma del purgatorio, pero ese alma del purgatorio era una persona bastante especial. Si sigues la historia hasta el final, te darás cuenta del porqué, ¿verdad? El padre Ferrara, que es el nombre del protagonista de esta historia, era natural del Piamonte. Digo que era natural de Piamonte porque falleció. Era un sacerdote italiano, ya de avanzada edad. Un hombre de oración. Era un sacerdote que le daba duro a la oración y al Santo Rosario. Amante de la Eucaristía y también un gran devoto de las almas del purgatorio. Y era una de las devociones en el cual pues él siempre quiso transmitir a sus feligreses. Y no en pocas homilías trató de mostrar esa realidad del purgatorio, ¿verdad? Una verdad, un dogma de fe de la Iglesia en el cual cada vez menos personas creen, y no por culpa de la feligresía, sino más bien culpa de nuestros sacerdotes que han dejado de creer en la doctrina y en el magisterio de la Iglesia. Muchos sacerdotes ya no creen en el purgatorio y por eso pues ya ni siquiera lo enseñan. Recordemos que el purgatorio es un estado del alma donde nosotros, después de partir, después de abandonar nuestro cuerpo en el momento de la muerte, pues tendremos que limpiar todos esos rastros y manchas de pecado antes de que entremos en la alegría del cielo. Recuerda, nada impuro, nada manchado entrará al cielo. Pues bien, el padre Ferrara siempre ha contado experiencias con almas del purgatorio, siempre en tercera persona, ¿verdad? Él siempre contaba historias de personas que habían vivido esa experiencia, pero por voluntad divina tuvo una experiencia propia. Recibió una visita inesperada y de un personaje bastante peculiar. Y es un caso que yo creo que es muy poco visto en revelaciones privadas de los santos. Pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir desgranando esta historia. El sacerdote, pues, se encontraba a última hora de la tarde en la sacristía después de la Santa Misa. Ya se había quitado los ornamentos sagrados y se acicalaba un poco, ¿verdad? Se estaba preparando para marcharse a casa ya pues a descansar, cuando percibió a una persona que entraba en la sacristía y le solicitaba un poquito de tiempo para mantener una conversación con él. Esta persona era una persona alta, buena presencia, bien vestido, con buen parecer, educado, pero parecía triste y taciturno en su actitud. Parecía como si estuviera apesadumbrado, ¿verdad? El padre Ferrara le informó que la misa ya había terminado y que debía de salir del templo porque el templo pues se iba a cerrar, ¿verdad? Además le preguntó que por qué lugar pues pudo haber entrado, y al ver la cara de ese hombre ya triste, ¿verdad?, que se ponía, pues accedió a escucharle. Él pensó, bueno, si esta persona me ha esperado a que termine la Santa Misa y viene con esa actitud, ¿verdad?, que parece que tiene problemas, pues este sacerdote pues tuvo misericordia de ese señor y
le pareció bien, pues, escuchar lo que tenía que hablar. Entonces, este señor, pues, tomó la palabra y dijo lo siguiente: Padre, nunca creí en el purgatorio. Fui pastor protestante y siempre prediqué en el culto que eso era un invento de la iglesia. Ahora sí creo en el purgatorio y creo que es una realidad. Predique esta gran verdad para que nadie venga aquí. Recordemos que el purgatorio es un lugar, es un estado en el cual pues tenemos que expiar nuestros pecados, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos de esos pecados. Pero según diferentes revelaciones de los santos, dice que el dolor más fuerte que puedas sentir o el sufrimiento que puedas sufrir tú en esta vida no es nada comparado a ese sufrimiento que las almas pues sufren en ese estado purgante. Por eso la actitud de ese señor que estaba triste, ¿verdad?, apesadumbrado por el estado en el que se encontraba su alma. El padre Ferrara, que se dirigía a sentarse, se dio media vuelta y se dio cuenta que aquella persona pues había desaparecido cuando pocos segundos antes estaba hablándole, pero desapareció sin dejar ningún tipo de rastro, tampoco se despidió, y el sacerdote se dirigió al pasillo de la sacristía y vio que ese era el único lugar por donde este señor podía salir. Las puertas estaban ya para cerrarse y vio que no había nadie. No tuvo tiempo material para que esa persona pues desapareciera. Es más, la puerta interior de la sacristía pues estaba cerrada. El templo estaba cerrado. Y esa persona pues desapareció, prácticamente desapareció. Y el sacerdote pues se quedó pensando, ¿verdad? Se percató que esa persona, al igual que muchos santos, pues era una alma purgante, que por la misericordia de Dios le llevó ese importante mensaje: predique sobre esta verdad. El sacerdote le dio gracias a Dios porque aún ama incluso a las personas que están fuera de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia de nuestro Señor Jesús, y también personas que son rebeldes a su doctrina. Y no solamente rebeldes, sino que hablan en contra de las verdades que se predican en la iglesia. Por eso yo admiro muchísimo a los sacerdotes que aún predican, en este caso, el purgatorio. ¿Por qué? Porque a todos o a casi todos, pues vamos a pasar por ese estado espiritual, ¿verdad? Nuestra alma en esa antesala al cielo, que es el purgatorio, donde tenemos que purgar esas faltas antes de ir al cielo. Muchas personas dirán: José Manuel, ese sufrimiento de las almas de las que has hablado antes, que es un sufrimiento superior al sufrimiento que podemos vivir aquí en este mundo. Ya me estoy adelantando a las preguntas, ¿verdad? Me lo estoy imaginando. Pues ese dolor ya no es un dolor físico, ¿verdad? Como cuando te haces un corte en la piel, sino que es más bien es un dolor espiritual. Explícame eso, José Manuel. Pues bien, un dolor, digámoslo así, ese dolor que siente ese alma es equiparable, por ejemplo, a cuando perdemos a un ser querido. Perdemos a un ser querido y ¿qué sentimos? Sentimos un dolor, un vacío inmenso, ¿verdad? Porque un familiar nuestro, un amigo nuestro, muy especial, muy querido, pues partió. No es un dolor físico, no te has hecho ningún corte,
no te has dado ningún golpe, ¿verdad? Pero que sí sientes ese dolor. Pues si hacemos la misma comparación a esas almas, pues esas almas justo en el momento de la muerte, pues como dice Hebreos capítulo 9 versículo 27, después de la muerte viene el juicio, ¿verdad? Así dice la Escritura, que así está dispuesto por Dios, que el hombre muera una vez y de ahí al juicio. Pues ese alma que ha visto a Dios por un momento, por un instante, y el Señor pues le dice, todavía no eres digno de mí, debes de pasar por el purgatorio. Ese alma que se ha sentido anonadada, ese alma que se ha enamorado de Dios, debe de estar separada de Dios por el tiempo que el Señor diga, ¿verdad? Y ese alma va a sufrir esa separación de Dios, ¿no? Una separación que es por un tiempo, digo un tiempo porque es la forma en que nosotros hablamos, ¿verdad? Allá en el mundo espiritual no existe el tiempo, ¿verdad? Es la eternidad, o sea, el Evo. El Evo significa que el tiempo ahí se separa. Pero para que me entendáis, debe de estar un tiempo separado de la presencia de Dios. Y ese alma que ha visto por un instante a Dios siente un deseo inmenso de estar por toda la eternidad con aquel que le ama por encima de todas las cosas. Pues esa es una pequeña explicación así a grosso modo para que nos entendamos. Así que espero que te haya gustado esta historia y espero que si te gustó que des tu like, te suscribas y por supuesto que lo compartas. Dios te guarde, Dios te bendiga.